Hola, estimado estudiante, sea bienvenido a la clase. Este es el curso de estructuras discretas y mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Vamos a continuar con el tema de análisis de algoritmos. Vamos a empezar con este primer ejemplo que dice: verifique para los primeros 30 naturales que los métodos calcula producto y calcula otro producto dados a continuación retornan los mismos resultados. Vamos a verificar que consiguen los mismos valores. El primer algoritmo es este, que se llama calcula producto, y es un método que involucra un while. El otro, calcula otro producto, es un método que involucra un for y también un while. Nosotros en esta parte no estamos muy interesados en determinar cómo se implementa o qué hace cada algoritmo. Vamos a convencernos, digamos, por evidencia, por los primeros 30 valores, que son lo mismo, pero en realidad habría que examinar la lógica de cada método para determinar que efectivamente consigue lo mismo para cualquier n. Eso es un poquito más complicado. Nosotros vamos a contentar con verificarlo para los primeros 30 naturales. Muy bien, aquí los he puesto. Este es calcula producto y este es calcula otro producto. Si ustedes lo desean, pueden buscar el código directamente en Cocori. Ahí está el código. También lo pueden copiar del PDF, solamente que si lo copian del PDF, ya lo he dicho en otras oportunidades, es probable que no, dependiendo del visualizador de lector de PDF que tengan, podría ser que no les dé todos los detalles. Entonces es mejor en Cocori. Está por acá, yo lo copié de acá, pero hay unas cosas que voy a explicar ahorita para esta parte. Yo creo que aquí me parece que falta aquí una cosita que hay que verificar. Voy a hacerlo acá, porque ahí en esta versión de Cocori, recuerden que Cocori es un software de desarrollo, y conforme vayamos viendo el curso, yo voy haciendo modificaciones, y que ustedes, cuando a la hora de ver estos videos, ya vayan a tener una versión mucho más depurada del software. Lo que pasa es que es la primera vez que lo estoy utilizando, y es muy natural que, pues, digamos que por lo menos para mí es natural que haya errores y que se corrijan de camino. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es ejecutarlos. Ejecuto y este otro, y no da ningún problema. Yo por acá voy a hacer un clear. Aquí en Cocori, por cierto, hay un método que no hemos usado, pero que se llama clear all. Si usted lo pone en matemática, aquí antes de esto, no lo copió, a ver, déjeme ver, cositas que tengo que vamos a ver, limpiamos esto, ponemos clear all, no lo está poniendo. Bueno, tengo que implementarlo, pero la idea es que este comando, así tal como está, borra todas las variables. Como todavía no lo tengo, voy a hacer una pausa para implementarlo. Muy bien, ya funciona, ya le damos clic y sale este código. Este código, si lo ponemos acá en matemática, lo que hace es que va a limpiar todas las variables, ¿okay? Yo tenía por ahí otro código un poco diferente, un poquito más largo, pero solamente limpiaba las letras del alfabeto, de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, para que no borrara métodos un poco más largos que generalmente uno no repite, pero uno es muy dado a repetir la A, la B, la C, etc. Aquí, por ejemplo, estoy observando que en este calculo otro producto, ven que el i sale en azul, y el i sale en azul porque el i es una variable, digamos, de tipo global. Aquí, por ejemplo, el p no sale en azul, entonces es porque faltó declararla aquí como variable local. Ok, ahí está, ambas funcionan bien, y todas las variables, todas las demás cosas que hemos definido antes de esto se han borrado.
Entonces, depende de ustedes si quieren usar este método para borrar todas las asignaciones, o si desean pueden borrar solamente las que tienen que ver con las letras del alfabeto. ¿Okay? Eso dependerá de cada uno de ustedes. Muy bien, voy a hacer una tabla, ¿verdad? La tabla tiene dos partes, una parte es el contador y la otra parte es lo que queremos que haga. Voy a hacerlo del 1 al 30 y voy a comparar calcule producto contra calcula otro producto. Aquí tengo que hacer una cosita más, tengo que quitarles este underscore, porque ese underscore es solamente para cuando definimos la función, y además no es n, es i, porque el i es el que está variando. Ok, entonces en buena teoría si hago esto debería tirar 30 truths, que efectivamente lo hace. Y si quieren en lugar de 30, 300, pues también se puede hacer para verificar que efectivamente están produciendo el mismo, no es para verificar, sino para tener evidencia de que sí, de que ambos métodos producen el mismo valor. Ok, entonces lo que queremos hacer es compararlo, o sea, son dos recetas para hacer arroz con pollo, por decirlo de alguna forma, y queremos ver cuál es más rápida. Y para eso, primero que todo, hacemos una tabla para cada uno de los tiempos. De aquí de Cocorí cogemos esta parte de acá y lo vamos a de esta tabla para hacer los distintos tiempos, lo ponemos en matemática por acá, y aquí pondríamos primero a calcula producto. ¿Okay? Calcula producto. Ajá. Vamos a ahorita definir el tiempo, vamos a hacerlo hasta 30, ¿okay? Para ver el cálculo, porque fue lo que verificamos que coincidían. Bueno, de hecho podríamos hacerlo hasta 300. A esto le voy a llamar data 1, y también voy a hacer otra igual a esta, data 2, pero aquí ponemos calcula otro producto. ¿Okay? Esto va a durar un ratillo, entonces para correrlo yo lo voy a ejecutar y voy a pausar el video, regreso cuando ya haya terminado. Bueno, más bien fue bastante rápido, y ahora lo que tengo que hacer es dibujar estos tiempos. Igual acá en Cocorí tenemos una cosa que se llama tiempos, dibujar conjunto entonces cogemos esta parte de acá, la ponemos en Cocorí, no mentira, en matemática, por acá, y ponemos data 1, data 1, data 2, y aquí este lo quitamos, y estamos listos para graficarlo, a ver qué tal. Y vemos que claramente el método 1, el método que solamente tenía un for, es mucho más rápido. El método 2 es bastante más lento. ¿Okay? Entonces, eso sería digamos en este experimento en particular, nuestra conclusión. Con la evidencia que tenemos, pareciera que el método 1 es mejor en rapidez que el método 2. Ambos hacen lo mismo, pero este es bastante más rápido. Recuerden, y no me canso de insistirlo, esto que hacemos nosotros son experimentos y son solamente una evidencia de lo que puede estar pasando, pero nada nos garantiza que si hacemos el experimento no para 30 sino para 3000, las cosas cambien. ¿Ok? Entonces, de hecho que no van a cambiar, pero es por otras razones que vamos a ver después, teóricas. Pero aquí, como solamente esta evidencia, yo no puedo concluir que este sea mejor que este, pero pareciera que sí, ¿verdad? Tenemos evidencia de que pareciera que sí. Eso es tal vez la parte importante que estamos observando. Continuamos ahora con este otro ejemplo. Dice, compare, aquí está mal escrito, experimentalmente los tiempos de ejecución,
los siguientes programas que retornan una lista con todos los divisores de un entero positivo n dado. El primero es recursivo y el segundo es iterativo. Muy bien, entonces tenemos dos métodos. Uno calcula los divisores de una manera recursiva y la otra de una manera iterativa. Vamos a compararlos, serían esos dos. D1 es el primero y D3 es el segundo. Aquí cambié un poquito la redacción para que quedara un poco más claro y también corregí aquí arribita. Bueno, entonces igual vamos primero que todo a hacer una verificación de que produce lo mismo y luego graficamos los tiempos. Aquí en Cocori está el código y lo voy a ir explicando. Lo copiamos, lo ponemos aquí en matemática, porque es muy parecido al anterior, si no lo hubiera hecho desde el principio. Entonces, estos dos métodos que están acá, el D1 y el D3, que deberían llamarse más bien D1 y D2, deberíamos ponerle el nombre que corresponde. Vamos a aprovechar D1 y D2. Estos dos métodos me los dan. Es que yo creo que en el PDF aparecen como D1 y D3, sí, de todas formas. Bueno, entonces mejor lo voy a dejar como está para no hacer muchos cambios, porque a veces eso se vuelve una piedra en el zapato. Entonces, D1 y D3 son los dos métodos. La primera parte que hacemos es verificar que efectivamente producen lo mismo para los primeros 30 valores. Voy a quitar esto de acá, lo voy a cortar y voy a correrlo para ver si es cierto. Y sí, vean, para los primeros 30 valores dan lo mismo. O sea, voy generando D1 de n, D3 de n y me fijo que den lo mismo. También sería bueno ver cuánto es qué sé yo, D1 de 20. D1 de 20 son esto. D1 de 20 son los divisores, el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Y D3 de 20 pues me produce lo mismo, 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Este tipo de algoritmos creo que vimos algo semejante cuando estudiamos recursividad. Este de acá es iterativo, ¿verdad? El D3 simplemente hacemos un recorrido desde los números que son menores que el que me dieron, desde 1 hasta el número que me dieron, y voy preguntando si la división da exacta, y si da exacta, entonces yo lo agrego a la lista. En este otro también se usa la recursividad de cola. No, en este otro sí, uso un iterador y voy agregando a la lista. Ajá. Si voy aprovechando el último cálculo realizado, entonces ese también, de eso hicimos bastantes en el tema de recursividad. Bueno, entonces ahora vamos a graficarlo. Para graficarlo lo que hacemos primero que todo es hacer un par de tablas de valores de los tiempos, que es esta parte de acá. Recuerden que repeated timing es una función propia de matemática que mide el tiempo que le toma a este método calcular para este n los divisores. Yo voy a ir desde 5 hasta max es 30 y voy a tomar el tiempo. Hay uno que se llama timing y uno que se llama repeated timing. Yo en el video pasado expliqué la diferencia, que se debe utilizar porque lo que hace es ejecutar la misma acción varias veces y promediar. Ok, y luego acá el list line plot lo que hace es graficar ambos conjuntos de datos, y este plot label lo que hace es ponerle, decirme, este conjunto de datos el primer conjunto de datos es este, de 1, y el segundo conjunto de datos es este, de 3. Entonces ahora lo corremos, esperamos un momentito, creo que no dura tanto para darnos el output, ahí está. Entonces notamos que claramente D3, el método que es iterativo, creo, sí, el iterativo es más rápido que el recursivo. Ok, entonces ahí tenemos nuestra comparación, nuestros experimentos.
Por cierto, aquí en el PDF veo que la gráfica dice D2 y debería decir D3, ¿verdad? Aquí alguna cosilla yo corregí en la gráfica, pero no corregí acá. Vamos ahora con el ejemplo 6. Dice, utilice los métodos para calcular factoriales desarrollados en el capítulo anterior, en el tema de recursividad. Si la recursividad de cola es mejor que la de pila al calcular n factorial. ¿Okay? Queremos compararla. De hecho, creo que este de acá fue el primer ejemplo que hicimos, ¿verdad? El f1, si n es igual a 0, vale 1, y si no, va a ser n por n menos 1 factorial. Y la otra es con recursividad de cola usando una función auxiliar g. Esa función g nos permite calcular el factorial. Entonces, igual que antes, vamos a hacer los experimentos. Vean que los experimentos, pues en realidad, dados los métodos, son muy parecidos. Entonces, esencialmente, primero que todo, convencerse de que para los datos que voy a hacer, para el experimento que voy a hacer, esos dos métodos están produciendo lo mismo, ¿verdad? Porque yo no voy a comparar un método que sirve para hacer arroz con pollo con otro método que sirve para hacer lasaña de pollo. Son dos productos distintos. La idea es que ambos produzcan lo mismo, y yo lo que estoy haciendo es comparando los tiempos que le toma a cada método darme ese resultado. Aquí en Cocori pueden encontrar el código, también está en el PDF, pero insisto, es mejor tomarlo de acá. Vamos a copiarlo, lo ponemos en matemática, y aquí está nuestra primera función factorial. Esa sí la hicimos en detalle en algún momento en el tema anterior, y esta también la hicimos, ¿verdad? Las dos fueron hechas. Entonces voy a definir un máximo de 500 y voy a calcular ambos métodos usando lo mismo. Yo aquí no hago la comprobación de que dan lo mismo, porque ya lo habíamos visto anteriormente, que sí produce lo mismo. Y se me ocurre para hacerlo un poquito más interesante y un poco distinto de lo que está ahí en el PDF, usemos una función, ¿cómo le llamamos? Llamémosle F2, aquí, F2 de n, y vamos a usar directamente el factorial de matemática. O sea, este es el método que matemática usa para calcular factoriales. Entonces yo voy a hacer acá una tablita más que se llama data2, y aquí le ponemos F2, y aquí tendríamos que poner data2 y acá D2. Vamos a copiar todo esto, coma, listo. Bueno, aquí D2. Entonces lo voy a correr y voy a esperarme un momento a ver cómo está la cosa, y voy a pausarlo mientras se ejecuta. No hacía falta pausarlo, ya apenas lo pausé se ejecutó, y notamos aquí drásticamente que el método de matemática es muchísimo mejor que el que hemos usado nosotros, ¿verdad? El data 1, que era recursivo, recursividad de pila, el otro que es recursividad de cola, perdón, el primero es recursividad de pila, sí, el otro es recursividad de cola, y el método propio de matemática notamos que el D2 es realmente muy rápido, y probablemente sea iterativo, ¿verdad? Sea iterativo, y estos de acá eran ambos recursivos. Entre estos dos, D1 y D3, no hay una claridad, ¿verdad?, sobre cuál es mejor. Aquí como que se van alternando, a veces gana D3, a veces gana D1, entonces no hay claridad, pero sí recordemos que el D3, el que tiene recursividad de cola, tiene la ventaja, a pesar de ser recursivo, que previene que se produzca un overflow, ¿verdad?, un sobreflujo, porque va aprovechando los cálculos que acaba de realizar. Continuamos con el ejemplo 7. Dice, compare experimentalmente el método sort de matemática. Matemática tiene un método que ordena listas. Yo le doy una lista y él me lo ordena, y se llama sort.
con alguna implementación del algoritmo de burbuja. El algoritmo de burbuja, pues ustedes lo han estudiado en otros cursos, y particularmente creo que en el curso de estructuras de datos. Entonces aquí simplemente voy a dar una implementación, y lo que vamos a hacer es comparar ambos métodos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para ser justos tenemos que comparar ambos métodos que realizan lo mismo. Entonces si el método lo que hace es ordenar, yo tengo que darle a cada uno un conjunto de datos y decirle, ok, usted ordénelo. El conjunto de datos lo que cambia es el tamaño. O sea, primero es una lista de, qué sé yo, de 5 elementos, luego de 10 elementos, luego de 100 elementos, y así sucesivamente. Y entonces los pongo a cada uno a ordenarlo y comparo los tiempos. Para eso estoy utilizando acá una funcioncita de matemática, una que se llama random integer. Random integer es un método que me genera enteros aleatorios. Yo le genero enteros aleatorios. ¿Cuántos? Bueno, voy a generar i. ¿Qué voy a generar i? Ahora, esos enteros, ¿dónde están? ¿Qué valores pueden tomar? Bueno, aquí le puse un 10 a la 4. Significa que los valores van a estar entre 1 y 10 a la 4. ¿Verdad? Entre 1 y 10.000. Entonces ahí puede estar el 5, el 6, el 10, el 8, lo que usted quiera. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer después es aplicarle el sort a este de acá, y luego le aplico el método burbuja, que por aquí lo tengo. Bueno, la primera función es sort, aquí está, que va a estar ordenando datos n. Y el otro es este método que está acá, que me lo encontré ahí en Google. Si funciona, lo hace bastante bien. Es una implementación usando reglas del algoritmo de burbuja. Entonces lo que tenemos que hacer es la comparación. Ok, aquí en Cocori pueden poner burbuja y obtendrán este código, que es el que está en el PDF también. Yo no hago esto desde cero porque esencialmente es lo mismo que hemos venido haciendo con los otros métodos. Entonces, cuando hay alguna cosa interesante, pues yo la hago de detalle, pero acá no. Y luego bueno, me faltó los datos. Ok, ahí he puesto este conjunto de datos que se llama datos, y tal vez antes de hacer todo esto voy a contar un poquito sobre este método. Vean, random, yo pongo random, vean que lo estoy haciendo aquí en una celda diferente. Random integer, si le pongo por ejemplo 10, entonces lo que hace es que me tira un número que está entre 1 y 10. Ahí se lo puedo ejecutar varias veces, me da valores, pero yo sé que siempre van a ser diferentes, van a ser más pequeños que 10, menores iguales que 10, ¿verdad? Si yo le pongo aquí en un segundo argumento que diga 2, entonces lo que hace es que me genera dos números que están entre 1 y 10, ¿verdad? Y no me genera 1, sino 2, ¿verdad? Y si le pongo aquí 5, me va a generar una lista, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí tiene dos argumentos. El segundo argumento me dice cuántos genera. Vean que el i varía de 1 hasta 100, entonces primero se va a ordenar una lista que tiene un elemento, luego que tiene dos elementos, y así bla 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 hasta 100 elementos. ¿Y elementos de dónde? Números que están entre 1 y 10.000, ¿verdad? Eso sería. Ahora, si esto de acá es como esto de acá es un table, ¿verdad? Eso quiere decir que eso es una lista de listas. Es una lista de listas, porque esta sola instrucción me está generando una lista. Ahora, por eso es que aquí yo después hago datos n, para que escoja la lista n. Entonces, F1 va a ir y ordena la lista n. Cuando n vale 1, por ejemplo, ordena la lista que tiene solamente un elemento. Cuando n vale 2, la que tiene dos elementos, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que hacemos estas dos funcioncitas, una que ordena datos n usando sort, y la otra que ordena datos n usando esta instrucción que está acá,
Insisto, esta instrucción que está acá es una forma, digamos que avanzada de matemática para ordenar mediante reglas el método implementando el método de la burbuja. No lo voy a explicar porque lo que queremos simplemente es compararlos a ver. Lo que sí puedo hacer, si tal vez antes de empezar, es ver que ambos producen las mismas cosas. Y para eso, pues tendría que ser un table, ¿verdad? Table y hago F1 de n, de i, por ejemplo, de i, sí. Y igual con F2 de i, no, F3, ¿okay? No sé por qué aquí me dio de ponerle a uno F1 y a otro F3, debería haberlos puesto consecutivos. Yo creo que no me acuerdo porque esas notas son tomadas en buena parte de las de Vilches y creo que Vilches lo hace de esa manera. Es y entre 1 y 10. Salvamos y voy a comparar eso a ver si me da cierto. Ahí está. Voy a hacerlo hasta 100 y obtenemos que sí, están produciendo lo mismo, o sea, ambas ordenan y ordenan lo mismo. Entonces, estamos listos para hacer nuestro experimento. Hacemos una tabla donde medimos el tiempo que le toma F1, otra tabla que le toma al F3 y luego los graficamos. Ahí está ordenando los 100 elementos. Si dura un poquillo yo pauso el video para que demos chance a que termine. Con este sí tuve que esperar bastantillo, creo que como varios minutos, no me acuerdo cuántos, pero sí, ustedes lo van a ver en sus casas, también en su computadora. Y notamos que efectivamente el método D1, el de sort de matemática es mucho más rápido que el D3, ¿verdad? A pesar de que ambos hacen lo mismo, vean que lo hace casi instantáneo, mientras que dura bastante más. Aquí en el PDF también es otro experimento diferente, ¿verdad? Pero también se nota que D1 es mucho más rápido, o sea, el método del sort. Pasamos ahora al enfoque teórico. Nosotros hemos hecho hasta el momento un enfoque experimental, es decir, tengo dos métodos y los pruebo con n de cierto tamaño, con n igual 1, 2, 3 hasta 100. Pero ese tipo de experimentos, como lo he venido recalcando en varios ejemplos, no son concluyentes. No es suficientemente fuertes para decir, mira, porque puede pasar, como yo les he mencionado en otras ocasiones, que hay veces que el algoritmo se empieza a portar bien, ¿verdad? Para después de cierto tamaño, puede ser que las cosas se cambien. Es decir, si yo lo hago para n igual 1, 2, 3 hasta 30, puede ser que más adelante el otro se porte mejor. Y yo ponía el ejemplo de competir contra una bicicleta, usted a pie y una persona en bicicleta. Es probable que en los primeros 3-4 metros usted le pueda ganar a la bicicleta, ¿verdad? Porque usted tiene un arranque un poco más rápido que el de la bici, sobre todo por ejemplo si es en una colina, pero ya después de un rato no. Entonces no estoy diciendo que todos los casos sean así, pero podría darse esa situación. Para eso vamos a hacer un enfoque teórico. ¿Y qué es lo mejor, el teórico o el experimental? Bueno, yo creo que lo mejor es una combinación, de hacer un enfoque, un análisis teórico y hacer también un análisis experimental, porque a veces pasa con algunos algoritmos que en el enfoque teórico dice que son bastante malillos, pero en la práctica, en la parte experimental resulta que son bastante buenos. Entonces, por eso es que las dos cosas deben tomarse en cuenta. He cambiado aquí un poquito la redacción. Vamos a buscar una función que generalmente vamos a llamar f de n, ¿verdad? Más o menos haciendo algo semejante a lo que hacíamos experimentalmente, que mida el tiempo de ejecución, ¿verdad?
cuánto es más o menos en unidades de tiempo. Y acá nosotros, en lugar de hablar de segundos o de milisegundos o de minutos, generalmente vamos a hablar de unidades de tiempo. Es una consideración teórica. Y entonces, por ejemplo, más adelante lo voy a detallar, pero algunas operaciones básicas, por ejemplo las aritméticas, la suma, la resta, el producto, la división, vamos a decir que toma una unidad de tiempo. Una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo es, no hace falta precisarla, porque no vamos a correr esto en ninguna computadora, sino que simplemente hacemos un análisis basados en ese supuesto. Y vamos a hablar de un orden asintótico. Eso significa que la asintoticidad en matemáticas lo que dice es que el comportamiento puede ser este y mi curva está haciendo algo semejante, ya sea por arriba o puede ser también, bueno, por arriba o puede ser por abajo, o puede ser simultáneamente por ambos lados. Entonces, generalmente puede ser que la fórmula para el tiempo de un algoritmo, ¿verdad?, sea un poco complicado, y en lugar de expresarlo en una función muy complicada, yo utilizo algo más sencillo, como por ejemplo un polinomio o un logaritmo o una exponencial, ¿verdad? No quiero una fórmula que me diga, bueno, el tiempo de este método es raíz de tangente cuadrado de n, porque eso no me permite a mí hacer comparaciones contra otros algoritmos. Pero si me dice que este es n y este otro es n cuadrado, yo podría decir, mira, la función y igual a x y la función y igual a x cuadrado, mira, pareciera que es más rápido la que es y igual a x. Entonces, ese tipo de consideraciones son las que vamos a estar haciendo. Entonces vamos a hablar de notaciones asintóticas, ¿verdad? Y generalmente estamos interesados en unas consideraciones puramente teóricas. Voy a decir esto varias veces, y perdonen que sean tan reiterativo, pero sí hay que tener en cuenta no solamente la consideración teórica, que es la que estamos abordando ahora, sino también la experimental. Las notaciones asintóticas constituyen un recurso notacional, es una forma de notación por el cual una función se acota o delimita, ya sea por encima, por debajo o entre ambas al mismo tiempo. Eso es lo que estaba diciendo hace un momento. Entonces vamos a buscar una función fn que representa su nivel de esfuerzo. Bueno, esas notas son tomadas del libro de Enrique, y yo, más que hablar de nivel de esfuerzo, me refiero básicamente a unidades de tiempo de ejecución, ¿verdad? Porque en realidad que un algoritmo se esfuerce para hacer algo, esa parte no lo tengo muy claro, pero sí podemos hablar del tiempo que le toma a un algoritmo realizar un trabajo. Además, al determinar esta función se compara con otras tales como, por ejemplo, n factorial, n a la m, siendo m un natural, o también a veces a la n o logaritmo de n. Es decir, yo aquí creo que lo pongo en la siguiente, no lo puse acá, no, pero sí le digo más adelante. Cuando nosotros queremos comparar cosas que tienen que son importantes, generalmente hacemos la comparación contra los más distinguidos en el área, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos comparar una compañía, decir, mira, esta compañía es muy exitosa, entonces la podemos comparar, por ejemplo, contra el ICE, aquí en Costa Rica, o bien contra Amazon, o bien contra no sé, lo que ustedes quieran, Google. Entonces uno dice, mira, si es de la talla de Amazon, es una empresa muy muy grande, ¿verdad? Pero si es de la talla de una empresa de una venta de tacos de la esquina, entonces ya uno sabe que es otro nivel. Entonces lo que se hace, o lo que vamos a hacer en esta parte, en este algoritmo, es escoger como algunas funciones distinguidas para comparar contra esas, porque esas nosotros podemos fácilmente distinguirla, ¿verdad? Si a mí me dicen compare, por decir algo, Amazon contra el ICE de Costa Rica, o contra almacenes, alguna tienda de ventas de acá
Entonces yo fácilmente puedo decir, bueno, esta de acá es mejor o esta otra es peor. Fácilmente hago la comparación. Pero si yo me pongo a comparar contra cosas que no son tan famosas, ese tipo de análisis me va a costar. Entonces, por eso es que aquí vamos a escoger algunas famosillas como el factorial, las potencias, ya sea que el n esté en la base o el n esté en el exponente, y la función logaritmo. Eso lo vamos a hacer como un poquito, vamos a ir viendo con más detalle sobre la marcha. En el tema anterior de recursividad habíamos visto este ejemplo, el ejemplo de las torres de Hanoi, y habíamos visto que la solución, el tiempo que le tomaba a ejecutar los movimientos necesarios para pasar todos los discos de un palo a otro, estaban dados por esta función. Esa función representa el esfuerzo que realiza el algoritmo empleando para resolver el juego con n discos. Bueno, más bien representa el tiempo, ¿verdad? El tiempo que le toma al algoritmo resolver esto suponiendo que puede ejecutar una acción, digamos, básica en una unidad de tiempo. Esta función 3 a la n menos 1 es menor que 3 a la n, y entonces en ese caso vamos a decir que esta función, que este algoritmo es exponencial, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, muestra la comparación. F de n es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, el tiempo que toma hacerlo, la cantidad de movimientos necesarios para hacerlos. Y esa función claramente es menor que g de n, esta que está que es g 3 a la n, perdón, y aquí las hemos graficado. Y notamos que hay un comportamiento asintótico, o sea, esas dos van muy parecidas. Este de amarillo es el tiempo real y el azul es el tiempo, digamos, contra el que vamos a comparar, porque es más famosa 3 a la n que 3 a la n menos 1, por decirlo de alguna manera. Y entonces decimos que esta es una cota superior. La palabra cota es una manera de decir algo que está, cota superior es algo que está por encima de algo. Por ejemplo, cuando yo voy a pagar el bus que me lleva de mi casa al centro, generalmente yo pago con un billete que cubre eso. De alguna forma eso es una cota superior, ¿verdad? Esa tendencia asintótica se representa por medio de una notación denominada O grande, que es la que vamos a ver a continuación. Vamos a verla desde un punto de vista matemático, una definición formal, pero en la práctica lo que más interesa es poder asignar a un algoritmo una función matemática que describa más o menos cómo se está desempeñando, y poder comparar esas funciones con claridad. Por eso, digamos que les voy a dejar a ustedes como tarea en algún graficador, ya sea en GenGCF o en GeoGebra, graficar las funciones y igual x, y igual x cuadrado, y igual logaritmo, y igual e a la x, y igual 2 a la x, y igual bueno, básicamente esas, y para que noten la diferencia entre unas y otras. Y por supuesto, entre más abajo está la gráfica, entre más pegado al eje X, nuestro algoritmo se está comportando mejor. Bueno, aquí en esta transparencia está lo que mencionaba antes de comparar contra algunos valores bien conocidos, ¿verdad? Cuando queremos notar si algo es realmente importante, hay ciertos indicadores, ¿verdad? De hecho, en economía o en macroeconomía se usan algunos indicadores o algunos índices. Yo recuerdo, por ejemplo, ya tal vez no tanto, pero hace un tiempo en los noticieros siempre se daba el índice Dow Jones, que era creo que promediaba o utilizaba empresas grandes como la Coca-Cola de aquella época, Toyota, Chrysler, etcétera, para indicar cómo se estaban comportando las acciones en la bolsa de valores. Bueno, entonces algo semejante queremos hacer nosotros, comparar contra ciertos valores
bien distinguidos y que la gente puede decir, ah, mira, es tan grande como Amazon, ah, mira, es más o menos como Palía en Costa Rica. Entonces la idea es que uno pueda fácilmente determinar si eso es más o menos bueno o más o menos malo. Entonces tengamos una buena idea de cómo se está comportando. Vamos a dar ahora la definición formal de la O grande que hemos venido mencionando. Cuando hicimos el experimento, yo algo hablé de esto, decía que, bueno, pareciera que es O de n cuadrado, O de n, pero no había aterrizado esa idea de un punto de vista más formal. Entonces aquí vamos a hacerlo. Dice, sean f y g funciones definidas sobre el conjunto de números naturales. Se dice que f de n es de orden a lo sumo g de n, f de n es de orden a lo sumo g de n, y se denota de esta manera. Decimos que f de n es O de g de n si existe un número real positivo tal que f de n es menor o igual que c por g de n. Aquí he puesto valores absolutos, pero lo cierto del caso es que generalmente no los vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque estas funciones f de n y g de n con las que vamos a trabajar son tiempos de ejecución, y entonces típicamente esos tiempos o esas consideraciones van a ser pues no negativas. Entonces generalmente estos valores absolutos no los vamos a requerir, y además nosotros no necesitamos que esto se cumpla para todos los n, sino que se cumpla a partir de un cierto n. Más o menos esa situación que está acá. Por ejemplo, aquí está la función f de x que está aquí de blanco, y la función c por g de x que está aquí naranja. Entonces, a partir de un cierto elemento, ¿verdad? A partir de un cierto elemento, x0, en este caso el k sería x0, se cumple que el naranja siempre va a estar por encima del blanco. Entonces se cumple esta situación. Aquí hay un error, esto debería ser menor o igual. Es menor o igual porque vean que no es cierto que son iguales, ¿verdad? La naranja está un poquito más arriba que la blanca, entonces es menor o igual. Y aquí lo digo otra vez, se nota que la desigualdad puede empezar a cumplirse a partir de un valor k, ¿verdad? Esa es la idea, o sea, no tiene que cumplirse desde el principio, puede cumplirse después. ¿Por qué? Otra vez volviendo a la carrera entre la bicicleta y la persona. Al principio puede ser que la persona, que sería esta de color naranja, lo haga mejor que la otra, esta es la bicicleta. Pero después resulta que cae por debajo de este otro. Entonces nosotros necesitamos ver el comportamiento para valores grandes. Generalmente nosotros no estamos preocupados por valores pequeños. ¿Por qué? Porque generalmente para valores pequeños las cosas no salen no son caóticas. Si yo calculo, por ejemplo, el factorial de 5, el factorial de 6, pues eso no me da problemas. Pero sí empiezo a preocuparme cuando me piden el factorial de 10 millones, ¿verdad? Porque ahí sí son números muy grandes, y entonces necesitaría saber o tener más cuidado. La notación OGN se llama notación asintótica O grande. En inglés se dice Big O, ¿verdad? Notación O grande. Y Fn representa el número de unidades de tiempo necesarias para procesar el caso n, y se satisface que f de n es O de g de n. Insisto, f de n es el tiempo que está asociado a mi algoritmo. Mi receta para hacer arroz con pollo tiene un f de n. Ahora, ese f de n puede ser que sea un poquito feo en cuanto a la fórmula que tiene. Entonces yo en lugar de usar el f de n uso un g de n, ¿okay? En lugar te digo, mire, ese g de n es, por ejemplo, Amazon, o es, por ejemplo, Palía aquí en Costa Rica. Entonces, ya este es famoso, ¿verdad? Este de acá generalmente va a ser famoso, y entonces la gente va a decir, bueno, si ese método que tiene el profe para hacer el algoritmo es GDN, yo creo que el mío es mejor porque el mío es otro, ¿verdad? Entonces uno que tiene a la hora de hacer las curvas está por debajo.
Entonces, esa es un poco la idea que queremos usar acá con notación asintótica o grande. Los algoritmos más veloces son aquellos en los que el GDN, o sea, la función famosa, es por ejemplo lineal o inclusive logarítmica. ¿Okay? Entonces, por eso aquí es importante conocer las gráficas, o sea, es decir, necesitamos conocer quiénes son las famosas. Entonces, las famosas son, por ejemplo, esta, la lineal, la logarítmica, la n logarítmica, ¿verdad? Entonces, esas son importantes de hacerlas, y así usando n, cuando n, aquí falta una c, cuando n toma valores muy grandes, el tiempo de ejecución representado lo sumo por gn no crece tan rápidamente como lo hace n. Espero que ya hayan hecho esta tarea que les dije hace un rato, era hacer las gráficas. Aquí he puesto en GeoGebra las gráficas de todas las funciones, me parece que GeoGebra lo hace bonito. No se preocupen por esta maraña aquí al principio, en realidad lo más importante no es para el caso 0, 1, 2, esos casos generalmente no dan problema. Lo interesante es qué pasa cuando n crece. Entonces aquí les he puesto varios colores, pero en realidad los animo para que hagan esta gráfica ustedes mismos en GeoGebra y así practiquen con ese software sobre esta gráfica. Por acá de color azul, este de acá es... bueno, dirán que no estoy tan convencido, pero creo que es este de acá. El logaritmo del logaritmo de x, este. El rojo es logaritmo de x. Este de acá es x logaritmo de x. Luego está por ahí logaritmo de 10 de x. Creo que habría que irlos haciendo poco a poco para que quede más claro, porque en realidad este código de colores, bueno, es que vieran que mi papá era daltónico y yo no estoy muy lejos de eso. A mí me cuesta un poco distinguir un poco los colores. Pero aquí, por ejemplo, si vemos x a la 3 de color verde, que crece muy rápido. O sea, si ustedes tienen un algoritmo de orden x a la 3 o de orden n a la 3, hay que preocuparse, ese algoritmo puede darle problemas. Eso significa que para cuando el tamaño de lo que usted va a calcular es un poquito grande, va a tomarle mucho tiempo. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, aquí esos algoritmos toman, por decir alguna, unidad de tiempo, mientras que el suyo, aquí solamente para 2, ya está yéndose a 8 unidades de tiempo, y eso va a seguir creciendo. Entonces, generalmente vamos a, perdón, a buscar que nuestros algoritmos sean de este tipo, ¿verdad? Pero bueno, eso a veces no siempre es posible. O sea, a veces la gente hace algoritmos y por más que la luche, no logra que su algoritmo tenga un comportamiento logarítmico o inclusive lineal, ¿verdad? Entonces, eso tampoco depende de uno, pero sí uno tiene que estar alerta cuando va a hacer algoritmos de estas situaciones, porque fácilmente pueden hacer que las cosas colapsen. Y eso es fatal, por ejemplo, si usted está trabajando con, qué sé yo, con una aplicación que sirve para controlar el tráfico aéreo. ¿No? Usted necesita saber las cosas en tiempo real y no puede darse el lujo de que de pronto el método o lo que esté usando le tome 30 minutos para darles una respuesta, porque entonces los aviones que están en el aire podrían sufrir un accidente. Igual pasa en la guerra, ¿verdad? La gente a veces necesita tomar decisiones en fracciones de segundo, y la calidad de los algoritmos tiene que ser analizada para ese tipo de cosas. Por aquí les he puesto esta tabla para que sepan quiénes son los famosillos en algoritmos. Entonces, por ejemplo, el orden constante. Constante significa que usted le manda una que haga para 3 y lo hace en una unidad de tiempo. Que lo haga para 100, una unidad de tiempo. Que lo haga para 1.000.000, una unidad de tiempo. Eso sería fantástico, ¿verdad? Este es, digamos, nuestro un tiempo muy bueno. Luego tenemos por ahí un poquito menos buenos, tendríamos al logaritmo, ¿verdad? Luego tendríamos lineal,
luego n logaritmo, luego cúbico, aquí puse cuadrático, pero este es cúbico. Yo creo que me salté uno, voy a ponerlo. Ok, entonces aquí está orden cuadrático y orden cúbico. Ya de aquí para abajo, ya empezamos a preocuparnos. Si nuestros algoritmos tienen este comportamiento asintótico, podrían darnos problemas, ¿verdad? En orden NLA, N4, N5, N6, etc. Eso puede dar problemas. Ni se diga el exponencial, ¿verdad? Y todos saben por qué el exponencial es tal vez el coco de las funciones en matemática. Ustedes lo han visto ahora de cerca con la pandemia, la propagación exponencial hace que las enfermedades crezcan rapidísimo, ¿verdad? Entonces eso es un problema. La gente también lo vive a la hora de pagar intereses, porque la función para pagar un interés en cualquier banco es exponencial. Entonces esas funciones crecen muy rápido y es algo de que mucha gente, sobre todo con baja escolaridad, no tiene noción y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otra de las funciones que nos dicen que nuestro algoritmo se está portando muy mal es el orden factorial. Entonces, si usted quiere rajar, como decimos aquí en Costa Rica, con un algoritmo bueno, ojalá que sea logarítmico o constante, ¿verdad? Lineal, aceptable, o n log n. Ya de ahí en adelante, esas de acá para abajo, hay que ser cuidadoso cuando el n es muy grande, porque esas empiezan a crecer bastante rápido. Bueno, aquí en esta página, pues algo de lo que ya he dicho. Puede ser que para un n pequeño algunas gráficas estén por debajo de otras, pero estamos interesados en el comportamiento cuando n es grande. Esa es la parte que nos da problemas. Un caso especial es n a la 3 y 3 a la n. n a la 3 y 3 a la n, al principio, antes de 10, n a la 3 está por encima de 3 a la n, pero después de 10 empieza a ganar 3 a la n, ¿verdad? Se cumple esta relación y entonces hay que tener cuidado. Inclusive aquí, de nuevo, aquí se ve un poco más lo que decía a través de la carrera entre una persona y una bicicleta. Aquí está, después de 10 es que el N3 es más rápido, es mejor que 3 a la N. Y lo que acabo de decir ahorita sobre el COVID-19, ¿verdad? Las funciones exponenciales son el coco de las funciones en algoritmos. En este ejemplo me dicen, demuestre que n cubo más n más 3 es igual a O de n a la 3. ¿Ok? Supongamos que usted hace el análisis de su algoritmo y le da esta fórmula que está acá. Esta. Entonces, yo lo que voy a decir es que esa es un O de n3. ¿Eso qué significa? Que es que su algoritmo es de orden n a la 3. ¿Okay? Esta fórmula, algunas personas no van tal vez a entenderla claramente, pero esta de acá sí deberían, ya con un poquito de cultura en ciencias de la computación, la gente debería entender que esto de acá es O de n3 y que su algoritmo tiene cierto nivel de complejidad que podría dar problemas para un n relativamente grande. Entonces, nosotros vamos a hacerlo ahora casi usando la definición. Y esta definición nos decía que para ver que esto es igual a esto, tengo que ver que el lado izquierdo es menor o igual que una constante que no conozco en este momento, una constante que tiene que ser positiva, multiplicada por n a la 3 en este caso. O sea, el papel de f de n es este, y el papel de g de n en este caso es n3. Hay unos valores absolutos que ya dije que generalmente no utilizamos porque típicamente los tiempos van a ser cantidades no negativas. Entonces
pues siempre se va a cumplir. Digamos, para esta definición de O de grande está hecha para cuestiones generales, pero cuando hablamos de tiempos de algoritmos, generalmente vamos también no le prestamos mucha atención a los valores absolutos. Entonces tengo que ver que eso se cumple a partir de un cierto n, de n igual 1, 2, 3, etcétera, el que usted quiera, pero tiene que ser a partir de un cierto n. Ok, entonces eso es lo que tengo que demostrar, ¿verdad? Que que sería esto, es menor o igual que c por n3 para un cierto n. Normalmente uno hace un análisis un poquito lo que llamamos mayorizar. El concepto de mayorizar, y por cierto este verbo no está en la Real Academia Española, aquí entre nosotros vamos a utilizarlo, pero significa reemplazar por algo un poquito más grande. Y lo explico con algo que ustedes viven o han vivido bastante, que es cuando usted va a tomar el bus que lo lleva de su casa al centro de la ciudad. Generalmente usted tiene una idea de por dónde anda el monto de lo que cobra el bus, y lo que hace generalmente es dar un valor un poquito más grande. Por ejemplo, digamos que el bus le cobre no sé, 500 colones por llevarlo de su casa al centro, y a veces la gente lo que hace es que saca un billete de 1000 colones y sabe que con eso lo cubre. Entonces eso es una mayorización. Usted también no sean 500, a veces sean 525 o 500 o 600, pero usted tiene una idea, se mayoriza por eso. Pero en matemáticas tenemos que ser cuidadosos. Cuando vamos a mayorizar, necesitamos hacerlo con cierta finura. Es decir, usted dice, bueno, entonces yo voy a mayorizar con 50.000, pero al igual que le pasa al chofer, ¿verdad? El chofer arruga la cara cuando usted le muestra un billete de 50.000 colones, porque es excesivamente grande para la cantidad que va a pagar. Igual va a pasarnos acá. Nosotros tenemos que mayorizar, pero de una manera fina, ¿verdad? De una manera fina. Muy bien, entonces aquí tomamos la cantidad de la izquierda, n3, otra vez n3, n y 3. Y entonces, como yo necesito que al final todas tengan algo como n3, voy a ir, esta de acá la dejo en n3, ¿verdad? Esta la dejo en n3, igual que acá. Esta de acá también la dejo en n3. Perfecto. Y el n es menor o igual que n a la 3. ¿Okay? O sea, elevar a la 1 me va a producir un valor menor o igual que n a la 3. Profe, ¿cómo sabe que eso es cierto? ¿Cómo lo puede mostrar contundentemente? Yo le diría, bueno, no lo voy a mostrar para este ejemplo, pero si usted quiere una demostración de eso, hágalo por inducción. Se puede mostrar por inducción matemática que n siempre es menor o igual que n a la 3. Nada más que en ese tipo de mayorizaciones nosotros no hacemos ese nivel de detalle, porque si no las demostraciones se pueden volver excesivamente largas. Pero digamos que usando GeoGebra o teniendo el conocimiento general de las gráficas que vimos hace un rato, uno sabe que n siempre es más chiquitillo que n3. Por aquí tengo un 3, ahí tengo el n a la 0, n a la 0 es 1, ¿verdad? O sea, el 3 lo puedo ver como 3 para... Entonces, ese n a la 0 también lo voy a mayorizar por n cubo. ¿Y cuál es mi idea? De que aquí yo pueda sumar todos porque son semejantes. Porque aquí yo no podía, o sea, yo podía aquí sumar n3 más n3, 2n3. Eso está bien. Pero luego me queda un n y luego un 3. Eso no los puedo sumar con el 2n3. Tendría que dejarlos indicados. Yo mayorizo de manera fina para que me queden todos en términos de un solo valor, ¿verdad? Y entonces yo digo, ok, eso es 5n3. Así que ya he logrado demostrar que esta cantidad de la izquierda es menor o igual que 5 por n3. ¿Okay? Entonces en este caso esta es mi función. Vean que acá no he puesto los valores absolutos porque son cantidades, estoy suponiendo que el n está en n. Y con eso ya demostramos que esta expresión de acá, esta de acá, es O de n3. Y en este caso la constante c, que generalmente no es una cosa que interese, pero siempre hay que decir cuál es
es 5. Aquí dibujamos usando GeoGebra las gráficas de F y G. O sea, F es la de la izquierda y G la de la derecha. Y notamos que a partir de un valor, creo que es de 1, ¿verdad? Es que se nota que esta de acá es menor o igual que esta de acá. ¿Okay? Entonces, vean que no es que tiene que cumplirse para todos los n, no, a partir de un momento, en este caso a partir de 1, ¿verdad? Se cumple que la curva verde está por debajo de la curva negra, es decir que f de n es menor o igual que c por g de n. ¿Okay? Esta demostración que hemos hecho hasta el momento de probar que nuestra fórmula, que la función f de n asociado a nuestro algoritmo es O de G de n, la hemos hecho, digamos que con las uñas, a pie, como diríamos aquí en Costa Rica. Pero en el próximo video vamos a empezar a ver algunos teoremas que usan un poquito de cálculo en una variable, el curso que ustedes tomaron en Mate 2, para hacer este tipo de análisis más fácil. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. A todos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Gracias.